por hoy, el impulso que me mueve es la vida misma a través de esa fuerza interna llamada amor. Puede sonar como muy utópico, muy filosófico, pero sí, en realidad lo que me mueve es la vida, la naturaleza, la creación, el poder estar aquí con ustedes, pudiendo compartir un tiempo de reflexión dentro de una vida personal que es la mía. Mis compañeras que me antecedieron hablaron muy lindo de lo que es la vocación y sus trayectorias y bueno, cambió un poquito la introducción porque siempre me encanta como integrar estas pláticas interesantes que, como dijeron, en colaboración estamos haciendo. Entonces, hoy por hoy realmente me siento súper satisfecha e impulsada de poder participar en un evento de este tipo. Pero vamos a empezar la historia. Y hablando de vocación, en la actualidad me dedico a la intervención clínica, educativa y social a través del arte. Soy psicóloga clínica y me pregunto, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿Cuál fue el impulso que tuve que tomar para hoy por hoy estar aquí con esta energía y con compartir con el otro? Entonces me remonto a esa historia personal que nace con una idea que nace en la infancia, cuando yo era muy pequeña, y sí, hace mucho tiempo de eso, pero cuando yo era pequeña tenía la idea de ser maestra, de esas maestras que enseñaban a leer y escribir. Y con el afán y con la ilusión me preparé, curiosamente, a través del juego, cosa que ya hemos perdido en la actualidad. El juego para una educadora y para una niña en ese entonces era como esta preparación para la vida. Y entonces yo jugaba muy bonito y muy padre con todas las muñecas que yo tenía en casa y me doy cuenta que creo que mi juego era como que me adelanté a la inclusión. ¿Por qué? Porque pues yo metía muñecos chiquitos, grandotes, gorditos, gordotes, de plástico y todos los peluches que me encontraba, y en las camas de la recámara de mi hermana y yo estábamos representando una escuelita, les hacíamos libritos, les hacíamos muchas cosas, las tareas, y jugaba a ser maestra. Y de repente una niña de 6 años, 7 años, estaba frente a un grupo de muñecas jugando a ser maestra. Creo que ahí fue la semilla que tuve para entender que hoy por hoy mi vocación es la que me ha direccionado. Esa fuerza interna que me gusta el bienestar del ser humano. Esa niña que jugaba, que cuando decía, bueno, estoy aquí en la escuela, ahora voy a bajar a hacer honores a la bandera, y ahí donde la ven, imagínense la escena, mi hermana y yo bajando a no sé cuántas muñecas al patio de la casa, formarlas para hacer bandera, la escolta. Entonces imagínense el juego de representación, de imitación, el juego simbólico que se ha perdido tanto y que por eso ahora nos preocupamos porque el ser humano se ha perdido en esta vocación. Porque no podemos ya jugar, porque ya no nos incitan a jugar, a representar. Entonces, en esa infancia, obviamente crezco con esa idea de ser maestra y afortunadamente pude entrar a la Nacional de Educadoras de la Ciudad de México, que en aquel entonces pues era así como, wow, el poder ser parte de los jitomatitos. Los jitomatitos era porque teníamos nuestro uniforme color rojito de cuadritos y pues, nos decían las tomatitas. Entonces, mi gran ilusión empezaba a ser realidad. El único frustre un poquito fue que como educadoras en aquel entonces, una maestra de educación preescolar no podía ni debía enseñar a leer y escribir. ¿Por qué? Porque estaba en contra del desarrollo del niño. No me voy a meter en eso ahorita, pero así pasó. Pero de todas maneras yo me enamoré del hecho de ser maestra de jardines de niños. A los 20 años yo ya era toda una maestra frente a un grupo oficialmente con plaza dentro del sistema educativo. Pero creo que he sido un poco inquieta y que siempre he tenido como estos impulsos, estos deseos, esta motivación para trascender a otra cosa y no conformarme con lo que me dan, agradecerlo y poder hacer una transformación. Entonces, a los 2 años, en aquel entonces, ¿quién iba a renunciar? Más bien no renuncié, pedí permiso indefinido porque yo quería poner mi jardín de niños.
porque yo quería dar más de mí. Y yo sentía que el sistema educativo y las inspectoras, ahora me da mucha risa, pero no me dejaban, ¿no? No me dejaban dar más de mí porque tenía un estándar y una burocracia de permisos, de salidas a paseos, etc. Entonces a los 20 años decido, más bien como a los 20, 21, decido poner un jardín de niños y ser la directora. Ahora ya no nomás era la maestra, era la directora de un jardín de niños, el cual llegó a tener 70 criaturas. Entonces imagínense la responsabilidad, pero mi vocación, el estar con los niños, el poder hacer las actividades me llenaba de júbilo y yo decía, fue la mejor opción, pero es que no vas a tener jubilación, es que no tienes un sueldo seguro, no me importa, quiero poner ese jardín y lo puse. Se llamó El Abuelito, en honor a un abuelo que me impulsó a ser educadora. Y curiosamente, el jardín de niños que yo llamé El Abuelito fue en honor a él en la casa donde él muere. Entonces era como muy simbólico y muy significativo para mí. Empecé a trabajar en mi jardín de niños, cambiando programas, ideando proyectos, y de repente yo sentí que no podía ayudar más allá de este aprendizaje, que me hacía falta algo. Entonces lo más fácil en ese momento fue entrar a la especialidad de menores infractores, porque decía, bueno, es como algo preventivo para el comportamiento de que hay niños tremendos que no sé qué hacer con ellos. Entonces entro a la especialización de menores infractores, pasa el tiempo y digo, no, me falta algo. Y entonces, ahorita les estoy platicando como estos impulsos, estos puntos de partida. Ahorita que me siento aquí en este punto, para mí es un punto de partida para iniciar la plática. En aquel entonces, el punto de partida fue ser educadora y después especializarme, pero paralelamente también hay otra línea, que no nomás la profesional. La vocación no es exclusivamente profesional. La vocación es la vocación que tienes hacia la vida, que quieres hacer. Muy bien lo dijo mi compañera anterior. ¿Qué te inspira? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu motivo? Entonces, la vocación, cuando hablamos de vocación, es hablar de la vida. Y dentro de la vida tenemos una línea profesional que nos va impulsando y nos va moviendo, teniendo un punto de partida, un punto de llegada. Ese punto de llegada va a ser el punto de partida, y esos para mí son los impulsos que nos mueven, y por eso mi plática se llama Esa fuerza interna me va a mover, pero mi vocación me va a dar la dirección de la vida. Entonces, paralelamente a los 22 años decidimos casarnos, y yo ya era la directora, era esposa, y yo decía, no, me hace falta algo. Y en esta idealización y en esta vocación entro a la universidad, a la Escuela Metropolitana, la Universidad Metropolitana de México, en donde me dan todo un enfoque social comunitario, importantísimo, de aprendizaje para mí. Entonces ya tenía esta área educativa. Ahora la universidad me estaba dando esta parte social de compromiso, de responsabilidad social, en donde nuestro programa era el único en aquel entonces diferente a las otras universidades. Era modular y teníamos práctica todas las semanas. Hicimos 10 tesinas y la final. Nos enseñaron a investigar, a irnos a la comunidad y aprender un poco más. Y eso es hasta la psicología. Entonces, obviamente, cuando me recibo de psicóloga, cierro el jardín de niños, pero abro un instituto. Y todo esto en la Ciudad de México, y paralelamente viene la transición de la Ciudad de México a Tijuana. Tijuana llego, pero antes de eso, se me estaba olvidando, dije, ok, ya puedo ayudar a los niños, ya el aprendizaje, ya el comportamiento. Híjole, pero ahora, ¿qué hago con los papás? Los papás no ayudan, ¿no? Imagínense el ímpetu de una joven a los que sería 24, 25 años. Dije, yo quiero hacer una maestría en terapia familiar, y por eso lo que les quiero enfatizar, que a mí el impulso que me ha movido han sido estos niños, esta vocación de enseñar, esta docencia que traigo en mi sangre. Y entonces por eso es que estudio terapia familiar,
Y entonces como que ya había completado poder orientar a los padres de familia de mis niños que yo atendía. Me vengo a Tijuana, empiezo a trabajar y después dije, voy a ver qué es lo que hago en un lugar diferente al que he nacido y crecido. Y entro a dar docencia en una universidad y sigo en esa rama, en esa vocación de la docencia. Y en la universidad hacen lo del doctorado, que es entonces el enfoque clínico. ¿Por qué estoy haciendo este recorrido por mi vida, tanto personal como profesional? Es muy importante. En esta línea de vida, después de todo esto que les platico, yo termino de estudiar como el 98, 2000, y en el 2009 hay otro impulso que no es tan bello y tan bueno, por decirlo así, pero al final de cuentas creo que sí. En 2009 recibo un diagnóstico de cáncer. Soy sobreviviente de cáncer de mama. Y te tienes que enfrentar. Y tú decides si ese diagnóstico va a ser un impulso o te vas a quedar. Y contrariamente, a mí fue un impulso para la vida y amar más a la vida. Y ahí es donde inicia toda esta cuestión del arte, de la expresión artística, la cuestión catártica. Y yo ya había incursionado un poco antes en otro impulso, antes del 2009, como por el 2000, en donde se decide una separación después de 23 años de matrimonio con un niño de 6 años. Entonces ese fue un primer impulso que me tuvo que mover a donde decidí empezar a pintar, a dibujar, y se empieza a poner de moda la arteterapia. Eso a mí, de verdad, me ayuda y me impulsa, que dije, ok, yo voy a pintar y voy a tener una exposición, aunque no sea artista, con todo el respeto a los artistas académicos. Hicimos una primera exposición entre analogías entre la terapia y el arte, y eso fue en el 2000. 2009, el diagnóstico. Todo, pasé por todo. Operación, fue, gracias a Dios en ese momento fue una operación conservadora, todas las 8 quimioterapias y 40 radiaciones. Y yo me propuse, y ahora lo pienso, cómo este impulso de estar en esa situación me impulsa a seguir pintando, y decido que voy a hacer una exposición cuando termine todo mi tratamiento, a ver si es cierto que funciona la terapia de arte. Entonces eres el impulso. Y sí, afortunadamente en el 2010, después de todo ese tratamiento, hago una exposición que se llama Floreciendo en el Otoño, porque también en el otoño se puede florecer, y porque fue en noviembre la exposición. Entonces, si se dan cuenta, ahí está cómo vamos tejiendo la parte personal y la parte profesional. No nos podemos dividir. Y lo personal influye en lo profesional y lo profesional influye en lo personal. Entonces, estos dos eventos, que fue mi separación, que fue la situación de esta situación de cáncer y de esta sobrevivencia, que como yo les digo, no me gusta decir sobreviviente porque es como sobrevivir, y yo quiero vivir. Por eso empecé diciendo que hoy por hoy lo que me mueve es la vida y esa fuerza de amor que he sentido y que he dado. Entonces, dices, con toda esta preparación, incursiono mucho en lo que es la terapia de arte, con todos estos impulsos de vida, y pues se nos presenta ahora la pandemia, ¿no? Últimamente, tan trillada también el tema, pero fue un tema importante en donde, si ustedes se dieron cuenta, hablando del compañero que también habló de la tecnología, cómo en la pandemia, afortunadamente por estas redes y por esta situación de poder estar conectados, los artistas, yo no sé si se dieron cuenta, pero los artistas de la comunidad de Baja California, de Tijuana, empezaron a hacer cosas y ofrecer conciertos y ofrecer exposiciones a través de esto, y creo que no nos dimos cuenta, pero esta manifestación artística fue la que nos dio ese impulso para entender que estábamos encerrados, que estábamos en peligro. Claro que hay muchas como opiniones y todo con la pandemia. Yo quiero rescatar el hecho de que tuvimos que parar nuestras vidas un poco, de limitarnos, y que la pandemia misma nos pudo haber impulsado para realizar otras cosas.
El que no sabía cocinar empezó a cocinar, el que no bailaba se metió a un curso de baile. Entonces esos impulsos para mí lo siento como que tiene que ser un impulso de vida fuerte, como yo les reitero, para mí es la vida misma y el amor. El amor que mueve montañas, pero ese amor ordenado. Pero en la vida, en nuestra historia personal, en esa historia que tenemos cada uno de nosotros, pónganse a pensar, ¿qué hoy por hoy, qué es lo que realmente me impulsa? Hoy por hoy, ¿qué me ha impulsado a estar donde estoy? Hoy por hoy, ¿qué es lo que quiero en esta vida? Entonces, les puedo dejar este mensaje con esto, que tanto impulsos, podríamos decirlo negativos, pero de aprendizaje, como estos lógicos en la vida, nos van a impulsar a tener esa fuerza interna que nos mueva, pero que nuestra vocación nos siga direccionando. Muchas gracias.